Pero bueno, eh, buenas noches compañeros. El día de hoy les vamos a exponer el equipo 5, ya el primer tema de lo que es la unidad 3, que sería tanto anatomía, embriología y fisiología del eje hipotálamo-hipófisis. Y bueno, ya, una disculpa otra vez por el desorden, creo que ya se van a callar. Entonces, empezando primero con lo que es la embriología del eje hipotálamo-hipófisis, vamos a tener primero el desarrollo del hipotálamo. Que bueno, el hipotálamo se va a empezar a desarrollar al final de la tercera y principios de la cuarta semana de gestación. Todo esto pues va a coincidir también pues con el cierre del tubo neural, que recordemos que pues el tubo neural va a tener por una parte el extremo cefálico y por el otro el extremo caudal. Entonces, por el lado del extremo cefálico, vamos a tener que el extremo cefálico se va a dividir en 3 vesículas o va a formar 3 vesículas. La primera siendo el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior. El de vital importancia para el desarrollo del hipotálamo pues sería el prosencéfalo, el cual alrededor de la quinta semana de gestación se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo, el cual el diencéfalo es el que nos va a dar tal cual la unidad funcional de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, se menciona que a nivel de las paredes laterales del tercer ventrículo, que suele también coincidir con las placas alares, como se puede observar aquí en color azul, se van a formar 3 protuberancias, las cuales van a formar tanto al hipotálamo, al tálamo y al epitálamo, como podemos ver en estas imágenes de aquí. Este va a ser una vista media, derecha de lo que es el tubo neural, y en cómo se forman estas estructuras o estas 3 protuberancias. Tenemos el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Entonces, pues es más que nada lo importante, ¿no? Y así es como se van a empezar a formar esas estructuras. Aquí podemos observar también en un corte transversal, como a nivel del tercer ventrículo, en una porción más inferior, se puede observar también el desarrollo del hipotálamo. Ahora, ya entrando a lo que es el desarrollo de la hipófisis, tenemos que pues esta también se va a desarrollar a la par que el hipotálamo, se va a también empezar a desarrollar en la tercera semana de gestación. Y es importante mencionar que la hipófisis se va a derivar de 2 estructuras embriológicas muy distintas entre sí. La primera va a ser la bolsa de Rathke, que la bolsa de Rathke no es más que una evaginación, como se puede observar en la imagen, hacia dorsal, de lo que es el ectodermo. Y esta también suele estar conectada con lo que es la cavidad bucal primitiva. Entonces, pues lo más importante de toda esta estructura es que conforme va avanzando el desarrollo embrionario y se llega al segundo mes de gestación, la bolsa de Rathke se va a dejar de comunicar con la cavidad bucal inferior y se va a proyectar completamente hacia el infundíbulo, hacia dorsal. Entonces, conforme vaya creciendo, desarrollándose y proliferando celularmente el embrión, se van a formar distintas estructuras. Primero se menciona que de las estructuras, o más bien de las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke, se va a formar principalmente lo que es la adenohipófisis. Por el lado también de la porción anterior, se suele formar también la parte tuberal, que pues esta es más que nada, pues no es de mucha relevancia, porque de lo que es la parte tuberal se suele desarrollar lo que es la parte intermedia, que en humanos pues no es de relevancia pues ni clínica ni anatómica. Y de la pared posterior se menciona que, no, de la pared posterior, una disculpa, es de donde se deriva lo que es la parte intermedia, que es la que no tiene importancia en humanos. Y de la parte tuberal, pues nada más, pues va a rodear lo que es el infundíbulo. Esa es la única relevancia de lo que es la parte tuberal. La otra segunda estructura más importante para el desarrollo de la hipófisis es el infundíbulo,
que pues el infundíbulo no es más que una extensión de lo que es el diencéfalo, una extensión hacia ventral de lo que es el diencéfalo. Y este va a pasar justo por debajo del quiasma óptico. Y pues es importante debido a que pues va a formar lo que es la neurohipófisis. Entonces, pues si se fijan, la relevancia embriológica de estas dos estructuras es que nos va a dar la diferencia tanto histológica como funcional de la hipófisis, lo que es la parte anterior, que es la adenohipófisis, y la posterior, que es la neurohipófisis, que pues estas van a incluso secretar hormonas distintas entre una y otra parte. Y pues ya nada más se menciona que alrededor de la 20ª semana, o bueno, 20ª semana de gestación, una disculpa, ya es como tal una unidad hipotalámica hipofisiaria ya madura y ya más funcional. Entonces, pues esto ya sería todo de embriología. Si no tiene alguna duda, ya pasaríamos a lo que es anatomía. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con anatomía del eje hipotálamo-hipófisis. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a tener que tanto el hipotálamo como la hipófisis es una unidad que va a controlar la función de varias glándulas endócrinas, ya sea, por ejemplo, tiroides, suprarrenal y gónadas, y asimismo va a regular una amplia gama de actividades fisiológicas, como vamos a ver más adelante. Esto es relevante pues porque son interacciones cerebroendocrinas y ese es el principal mecanismo regulador fisiológico. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que el hipotálamo va a representar la porción basal y el piso del diencéfalo y va a formar parte del piso del tercer ventrículo y su pared lateral va a estar por delante del surco hipotalámico. Vamos a ver que este va a extenderse desde la lámina terminal en dirección posterior hasta inmediatamente por detrás del cuerpo mamario. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos ver, pues a grandes rasgos, donde está situado el hipotálamo. Vemos cómo se mencionan todos, cómo están señalados todos sus núcleos, que vamos a ver más adelante, y atrás de ellos está el cuerpo mamario, que es el que está en cuerpo mamilar, bueno, mamario también. Ese va a estar encargado del sistema límbico y de estructuras de importancia que tengan que ver con sus relaciones anatómicas. Vamos a tener el quiasma óptico, que va a estar debajo de todos estos núcleos del hipotálamo, y luego vamos a tener el infundíbulo o tallo hipofisiario, y abajo de ellos va a estar la hipófisis con sus dos lóbulos anterior y posterior. La siguiente, por favor. Bueno, el hipotálamo vamos a ver que va a funcionar como un centro de control, es un centro de control autónomo y de ahí van a partir eferencias y aferencias hormonales, y nerviosas. Vamos a ver que es un regulador central de la homeostasis y va a controlar el sistema nervioso autónomo, funciones viscerales y participa en el sistema límbico. Ahorita vamos a ver más o menos las funciones de cada núcleo. Y pues en estos centros de los núcleos hipotalámicos se va a regular el apetito, la temperatura, la sed, la respuesta al estrés, la lactancia y la función cardiorrespiratoria. Bueno, como sabemos son muchísimos los núcleos hipotalámicos, entonces quise tenerlo en esta tabla de manera resumida, que menciona en un lado los núcleos, su ubicación y su función. Vamos a ver que el núcleo supraóptico va a estar anterolateral por arriba del tracto óptico. Y la función de este núcleo va a ser producir vasopresina. Y pues bueno, ahorita vamos a ver las funciones de la vasopresina. El núcleo paraventricular va a estar ubicado en la región periventricular anterior dorsal y va a encargarse principalmente de producir oxitocina. El núcleo supraquiasmático, como dice su nombre, va a estar arriba del quiasma óptico y en la zona periventricular anteroventral. Este núcleo va a encargarse de controlar el ritmo circadiano y también va a recibir aferencias desde la retina y así controla el ciclo de sueño-vigilia. Luego tenemos el núcleo arqueado,
Este va a estar situado en el hipotálamo basal medial, cerca del tercer ventrículo, y su función va a ser producir dopamina y va a estar implicado en la regulación del apetito. Va a haber muchos núcleos que estén implicados en esto. Ahorita vamos a ver. Luego tenemos al núcleo periventricular. Este va a estar ubicado en la zona anteroventral del hipotálamo y va a encargarse de producir hormonas, tanto factores liberadores e inhibidores, que van a ser enviadas hacia la adenohipófisis. Luego tenemos el núcleo ventromedial. Este va a estar en la pared lateral del tercer ventrículo y va a estar implicado en el control de ingesta hídrica y alimentos, y este también va a estar implicado en emociones y en respuestas violentas. Luego tenemos el núcleo dorsomedial. Este está en la región dorsomedial, pues como dice su nombre, y este va a constituir el centro cerebral de la saciedad y va a estar, o sea, es muy importante porque lesiones en este núcleo pueden producir obesidad, o sea, en este núcleo específico. Luego tenemos el núcleo hipotálamo lateral, que se encuentra medial y ventral a las estructuras del subtálamo, y este va a regular el apetito, la ingesta de alimentos y también la sed y la temperatura. Luego tenemos el núcleo preóptico, que va a estar ubicado en el área preóptica, pues como dice su nombre, y este va a regular al sistema nervioso simpático. También está implicado en el sueño y la función sexual y las conductas satisfactorias. Luego tenemos el núcleo hipotálamo anterior, como dice su nombre, pues está en la región anterior del hipotálamo. Este va a regular igual, apetito, perdón, puse apetito dos veces, es apetito, sed y la función sexual. Y por último, el hipotálamo posterior, ahí no lo puse, perdón, el hipotálamo posterior va a regular igual el sistema nervioso simpático y la respuesta al frío, o sea, la temperatura. Y quise agregar el núcleo mamilar medial, que es el que les mencionaba que es como aparte, que es parte del sistema límbico. El siguiente, por favor. Bueno, y en esta imagen podemos observar más o menos cómo están localizados todos los núcleos, pues ya de una manera visual para poder imaginárnoslos. Y pues vemos que hay un núcleo preóptico lateral y medial. Atrás cómo está el cuerpo mamilar y pues etcétera. Podemos ver la mayoría de los núcleos. El único que no se ve ahí es el supraóptico, creo, pues porque está por el tracto óptico. Sí, ya si quieres la siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre la hipófisis, vamos a ver que esta va a yacer en la base del cráneo, va a estar ubicado específicamente en el hueso esfenoides, en una estructura que se llama la silla turca. Esta va a estar rodeada, la glándula en su totalidad, por dura madre, y va a haber un reflejo de la dura madre que va a formar un techo, por así decirlo, arriba de la silla turca. Esto se va a llamar el diafragma celar y este va a estar encargado de evitar que el líquido cefalorraquídeo entre a la silla turca. Y vamos a ver como una relación importante que la glándula va a encontrarse en sus laterales a los senos cavernosos. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Y pues bueno, vamos a ver que mide alrededor de 15 por 10 por 6 milímetros, pero puede variar mucho su tamaño. Por ejemplo, puede aumentar de tamaño durante el embarazo y pesa alrededor de 500 a 900 miligramos. De hecho, el lóbulo anterior es un poquito más grande. Este va a ocupar 2/3 de la hipófisis. Ya, gracias. Bueno, entonces vemos que la hipófisis es una glándula endocrina impar y va a tener dos lóbulos, un lóbulo posterior que es la neurohipófisis y un lóbulo anterior que es la adenohipófisis. La siguiente, por favor. Y pues aquí los vemos ilustrados, cómo está primero el infundíbulo o el tallo hipofisiario, que es el que, esa va a ser como una elongación del hipotálamo, por así decirlo, y podemos ver la adenohipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis, el que está como rosita, y atrás vemos la neurohipófisis. Y bueno, eso los voy a mencionar ahorita, pero pues creo que esta imagen es muy ilustrativa
que vemos cómo la neurohipófisis está formada, o sea, es una formación neuronal. Ahí se ven cómo los axones de las neuronas que están en el cuerpo, en los núcleos hipotalámicos, esos axones son los que forman la neurohipófisis. Ahí se observa en la imagen. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, hablando específicamente de la adenohipófisis, esta va a estar formada por diversas células que cada una va a tener diferentes secreciones. Ahorita vamos a verlo con más profundidad. Y esta va a tener principalmente funciones reguladoras sobre otras glándulas, que era lo que estábamos hablando sobre el control neuroendocrino. La siguiente, por favor. Y la adenohipófisis va a dividirse a su vez en 3 porciones. Primero tenemos la porción tuberosa, esta va a cubrir el infundíbulo. Luego vamos a tener la porción distal, esta es un poquito más amplia y anterior. Y por último la porción intermedia, pues como su nombre lo dice, va a estar en medio de ambas. Y esta va a ser el límite de la neurohipófisis. O sea, la que limita con la neurohipófisis, más bien. La siguiente, por favor. Bueno, ahora la neurohipófisis, como les dije, tiene un origen neuronal, va a constar de los axones, y terminaciones nerviosas de las neuronas que su cuerpo se ubica en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. El tracto que va del hipotálamo a la neurohipófisis, o sea, todos esos axones, constan de aproximadamente 100,000 fibras nerviosas. La siguiente, por favor. Y pues esta a su vez va a tener 2 porciones, como les dije, el tallo o el infundíbulo, que era pues como el cuello, por así decirlo, de la hipófisis, o sea, lo que se elonga para que luego ya quede colgando, y la porción nerviosa o lóbulo neuronal, que es ya en sí el verdadero lóbulo posterior de la glándula hipófisis, o sea, donde se van a ubicar todos los axones. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a ver que hablando de su riego sanguíneo es muy importante. La parte anterior de la hipófisis es el tejido más vascularizado de todos los tejidos en los mamíferos. Va a tener una vascularización de 0.8 milímetros por gramo por minuto. Y bueno, vamos a ver que esta va a ser desde una circulación portal que va a conectarla con la eminencia media del hipotálamo y la apófisis anterior, o sea, van a estar conectadas por medio de esta circulación. Entonces, en sí el riego sanguíneo de la hipófisis en general va a ser responsable de las arterias hipofisiarias. Estas van a ser ramas de la carótida interna y va a haber 3, o sea, arteria hipofisiaria superior, arteria hipofisiaria media e inferior, bueno, o sea, las ramas de esas. Y vamos a tener que las arterias hipofisiarias superiores van a formar una red capilar. Esa red capilar se va a recombinar con venas portales largas y esas van a drenar hacia el tallo del hipotálamo, o sea, hacia el tallo hipofisiario, y luego van a dividirse en otra red capilar y van a formar conductos venosos. En el tallo hipofisiario, estas van a ser, como les dije, se forma la red capilar y luego esos conductos venosos, le puedes dar a las siguientes, así, muy bien, gracias. Esos conductos venosos finalmente van a drenar por el seno cavernoso y luego del seno cavernoso van a drenar a los senos petrosos superiores e inferior. La siguiente, por favor. Y por último, van a ir hasta el bulbo y terminan en las venas yugulares. Eso es como de las arterias hipofisiarias superiores, del lóbulo anterior de la hipófisis. En cambio, el tallo hipofisiario y la parte posterior de la hipófisis va a ser irrigado directamente por arterias hipofisiarias media e inferior. O sea, esto es solo de las superiores, todo lo que les acabo de decir de la red capilar. Y esto es importante porque este drenaje venoso va a ser la ruta en que todas las hormonas lleguen al sistema circulatorio en general. O sea, es como, pues sí, la ruta que va de la hipófisis a todo el sistema. La siguiente, por favor. Y ya, pues en esta imagen podemos ver
cómo va la carótida interna y cómo da las ramas hipofisiarias. Y pues vemos alrededor cómo se observan los capilares de las venas portas largas. La siguiente, por favor. Y esta podemos observar cómo es el drenaje venoso, o sea, porque vemos el seno cavernoso, luego el seno petroso inferior y cómo termina en la vena yugular. Y ya, eso sería todo por mi parte de anatomía. Y bueno, vamos a continuar con la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, nada, como nuestra compañera Ana Karen nos dice, nada más hay que recordar, pues, que el hipotálamo tiene su porción más inferior, que esta sería formada por el tallo hipofisario, y este llega directamente a la neurohipófisis. Y recordemos que esta área es muy poco vascularizada en sí, pero como ya nos explicó Ana Karen, ese riego sanguíneo es muy rico en cuanto a la adenohipófisis y a cierta porción del tallo hipofisario, debido a que hay redes de capilares formados por las venas capilares que nos mencionan acá, las venas capilares largas, y lo que son las arterias hipofisarias anterior, principalmente. Pero también está la media y la posterior. Y recordemos nada más que pues la porción anterior de la hipófisis es la adenohipófisis y la posterior es la neurohipófisis. Recordar también que la parte intermedia o tuber cinereum es esa parte en la que se divide esta esta hipófisis en una adeno y una neurohipófisis. Y esa parte también es muy poco vascularizada, pero pues es una parte anatómica que nos divide la glándula. ¿Le puedes dar, por favor? Entonces, hablando primeramente de hipotálamo, recordemos que el hipotálamo es aquel centro regulador de la hipófisis y las hormonas que éste produce van a ser de carácter liberador o inhibitorias. Entonces reciben en conjunto el nombre de hormonas liberadoras e inhibidoras del hipotálamo, que controlan las secreciones que produce la glándula hipófisis. Recordar pues que el hipotálamo, a partir de su conformación, recordemos que está formado por pituicitos, que son nada más que células gliales que conducen impulsos eléctricos, y una porción de esas glándulas una porción de esas neuronas se encargan de producir todas estas hormonas que vemos aquí. Y a partir de un riego sanguíneo y de una conformación como la acabamos de ver en anatomía, nos es posible intercambiar estas hormonas hacia la hipófisis y una retroalimentación con las hormonas que produce la misma hipófisis hacia de nuevo el hipotálamo. Y esto nos ocasiona una retroalimentación, como lo vamos a ver más adelante en cuanto a ese apartado de fisiología. Bueno, aquí les hice una pequeña tablita resumiendo esas hormonas. Empezando, recuerden, estas hormonas son liberadoras e inhibidoras, empezando, por ejemplo, con la TRH o tiroliberina, u hormona liberadora de tirotropina. Esta tiene una estructura de péptido y son solamente 3 aminoácidos. ¿Y cuál es su acción principal en la adenohipófisis? Pues estimula la producción de TSH en las células tirotropas, perdón. La GnRH o gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropinas es una cadena sencilla de 10 aminoácidos y esta estimula a las células gonadótropas para la producción de FSH o folículo estimulante y la hormona luteinizante. La CRH o corticoliberina es una cadena sencilla de 41 aminoácidos y esta estimula la producción de ACTH o corticotropina. Y recuerden, todas estas acciones se llevan a cabo en las células que conforman la adenohipófisis. En este caso de la CRH estimula a las corticótropas para la producción de esta ACTH. La GnRH o somatoliberina es una cadena sencilla de 44 aminoácidos y pues como su nombre lo dice, estimula las células gonadótropas para la producción de hormona del crecimiento. El hipotálamo también es capaz de producir somatostatina, la cual es una cadena sencilla de 14 aminoácidos que su acción es contraria a la GnRH e inhibe la producción de hormona del crecimiento. Y la PIH
u hormona inhibidora de prolactina, que es exactamente la misma estructura, es la misma hormona que la dopamina, inhibe la síntesis y secreción de la misma prolactina. ¿Ok? ¿Le puedes dar, por favor, Raúl? Entonces, yo les mencionaba que había un sistema porta hipotalámico hipofisario, en el cual yo tengo mi hipotálamo, el cual, recordemos, es capaz de depositar o de transferir esas hormonas, ya sean liberadoras o inhibidoras, a partir de su estructura hacia la adenohipófisis a través de las redes venosas que vemos ahí. Estas redes venosas se forman principalmente a partir de la arteria hipofisaria anterior, que recordemos que vemos ahí que forma esa red con las venas capilares largas. Y de esta manera se pueden decir, dos principales redes capilares que, como nos mencionaba mi compañera Ana Karen, la primera está detrás de ese tallo hipofisario y la segunda principal está a la altura de la adenohipófisis, ¿sí? En su estructura central. Y ahí es donde podemos ver los sinusoides que son capaces de depositar a través de su circulación las hormonas que les acabo de mencionar, y así de esta manera estimular a las células productoras de las diferentes hormonas que se producen en la hipófisis. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Le puedes dar, por favor? Entonces, aquí ya les hice yo la tablita ahora de las hormonas hipofisarias. Una vez que tenemos el estímulo propio del hipotálamo y se produjeron esas hormonas hipotalámicas, tenemos esa estimulación de estas células que vemos en esta columna y la producción posterior de estas hormonas, empezando por las células somatótropas, las cuales producen hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento tiene una estructura de cadena sencilla de 139 aminoácidos. ¿Cuáles son sus acciones fisiológicas principales? Bueno, esta estimula el crecimiento corporal. Ahí se me fue una coma, perdón. Estimula la lipólisis, como bien lo vimos un poquito en la fisiología de la diabetes y del páncreas. E inhibe la acción de la insulina directamente. Principalmente en su producción de lípidos y carbohidratos. Y bueno, hablando ahora de las células corticótropas, estas producen ACTH o corticotropina. Esta es una cadena sencilla de 39 aminoácidos. Recordemos que esta ACTH, su acción principal es estimular la secreción de glucocorticoides y andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal. Las células tirótropas son encargadas de producir TSH o tirotropina, la cual esta es una glucoproteína y contiene dos subunidades, una subunidad alfa con 89 aminoácidos y una beta con 112 aminoácidos. Y esta la acción principal o las acciones de la TSH es estimular la producción de hormonas tiroideas T3 y T4 a partir de las células foliculares que se encuentran en tiroides. Las gonadótropas se encargan de la producción de dos hormonas, las cuales son la FSH, folículo estimulante, y la LH u hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante es una glucoproteína de 89 aminoácidos en su subunidad alfa, y en la subunidad beta encontramos 112 aminoácidos, que es prácticamente, bueno, la misma cantidad de aminoácidos que en la de TSH. Y esta FSH estimula el desarrollo de los folículos ováricos en la mujer, y en el hombre regula la espermatogenia, como bien sabemos, y con su acción directa en esas gónadas. Recordemos que ahora la LH, la hormona luteinizante, es una glucoproteína también, que en su subunidad alfa tiene 89 aminoácidos y en la beta tiene 115 aminoácidos. Y esta, recordemos, como bien sabemos, induce la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Y a su vez estimula la producción de estrógenos, progesterona, principalmente en mujeres, y en hombres de la testosterona, principalmente, que no son únicos de cada uno. Hablando ahora de las lactótropas, de las células lactótropas, producen la prolactina, y esta es una cadena sencilla de 198 aminoácidos. Y recordar pues que la prolactina estimula la secreción y la producción de leche al estimular o al excitar las células miopiteliales que se encuentran en los conductos mamarios, lobulillares mamarios, y de esta manera producen la salida de la leche
a partir del peso. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Le puedes dar, por favor, Raúl? Jason, en la diapositiva anterior, bueno, a esa, habías dicho que una hormona tiene la misma estructura que la dopamina. ¿Cuál era? No me acuerdo. Pero no es hipofisaria, es del hipotálamo. Acuérdate Sí, que es del la hipotálamo. hormona inhibidora de prolactina. Bueno, muy bien, ¿Sí? gracias. De nada. No, espera. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene una No. isomería distinta o es exactamente la misma, nada más Sí, que? es exactamente la misma, nada más que esta se produce a nivel de hipotálamo. Ok, está bien. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Le puedes dar, Raúl? Y ahora, por último, hablando de el hipotálamo neurohipófisis, bueno, aquí cambia un poco la cosa porque recordamos que vimos que a nivel de hipotálamo hipófisis, la producción de hormonas estaba dada por mismas hormonas que se producían a nivel del hipotálamo. A partir de, de esas hormonas hipotalámicas se producían las hormonas hipofisarias de la adenohipófisis. Pero si nosotros recordamos, la neurohipófisis es algo diferente. ¿Por qué? Porque aquí más que la irrigación o flujo sanguíneo desde el hipotálamo a la neurohipófisis, más bien es la unión o esos axones largos de las neuronas que van directamente o que desembocan directamente en la neurohipófisis, lo que nos provoca el almacenamiento y producción de las hormonas de la neurohipófisis. O sea, aquí no es mucho que el flujo sanguíneo ayude o que transporte esas hormonas, sino que son los axones de las neuronas provenientes del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico lo que nos proporciona las dos hormonas principales que se producen en el hipotálamo y se almacenan directamente en la neurohipófisis. ¿Le puedes dar, por favor, Raúl? Entonces, nada más, son dos hormonas, recordemos, es la ADH o vasopresina y la oxitocina. Hay que recordar que si bien no es de un todo, o sea, la ADH se produce principalmente en el núcleo supraóptico y la oxitocina se produce sobre todo en el núcleo paraventricular. Cierto porcentaje de estas hormonas se puede procesar o se puede producir en los núcleos opuestos, o sea, se dice que hasta un sexto de la ADH se puede producir en el núcleo paraventricular y un sexto de la producción de oxitocina se puede producir en el núcleo supraóptico, pero la mayoría se produce, como ya se los mencioné, en los núcleos correspondientes. Entonces, les hice también esta tablita por parte de las hormonas de la neurohipófisis, en la que vemos que la vasopresina o ADH es un polipeptido de 9 aminoácidos, y ahí les pongo su secuencia, que si ven la oxitocina también es de un polipeptido de 9 aminoácidos, pero aquí la diferencia radica en que la vasopresina contiene fenilalanina y arginina en su estructura de aminoácidos. En cambio, la oxitocina contiene isoleucina y leucina. ¿Sí? Esos son los aminoácidos que cambian en su estructura. Y entonces veamos pues la acción principal de la ADH. Ahí hubo un error porque no es acción principal en la adenohipófisis, es más bien acción principal fisiológica. Una disculpa. En cuanto a la ADH, pues, o la vasopresina, su principal acción o acciones es la reabsorción de agua en el túbulo colector, si recordamos, y esto a partir de glucoporinas. Recordemos que a la unión de la vasopresina a las células del túbulo colector sucede una señalización celular que permite, a partir de AMP cíclico, la translocación de acuaporinas que van a reabsorber el agua que se encuentra en el túbulo. Y de esta manera, pues estamos ahorrando líquido o estamos haciendo que el líquido vuelva a entrar al torrente sanguíneo. Rápidamente, ¿cómo se lleva esto a cabo? Bueno, es una autorregulación que se lleva a cabo a partir de dos situaciones principales. Una es a partir de osmorreceptores, que las teorías o la mayoría de los artículos apuntan a que se encuentran en el órgano vasculoso. Recordemos que ese órgano vasculoso se encuentra ubicado en el tercer ventrículo. O sea, ese órgano calcula o mide la cantidad de solutos disueltos en líquido, o sea, en agua, y de cierta manera evalúa, y si hay alguna concentración de más, por ejemplo, de sodio principalmente,
Sodio y potasio responde principalmente a la producción de más vasopresina para diluir esa cantidad de solutos, ¿sí? O para ahorrar agua de nuevo. Y el otro mecanismo que lleva a cabo también el proceso de secreción de ADH son los vasoreceptores, que estos, si recordamos, se encuentran, por ejemplo, en todo el arco aórtico. Ahí hay vasoreceptores que detectan una baja de presión. Ahí la detectan y activan a partir de uniones neuronales hacia el hipotálamo la secreción de ADH. ¿Para qué? Para aumentar la producción o más bien recuperar agua y aumentar un poco el volumen y la presión en el organismo. Esos son los dos mecanismos principales. Y hablando de oxitocina, sus acciones principales fisiológicas es la producción de contracciones uterinas. Y recordemos que a veces es usado cuando en los partos, a veces es usado la oxitocina para estimular el trabajo de parto. Y su otra acción es la contracción de las células mioepiteliales, como se las mencionaba, para la expulsión de leche. Recordemos que el estímulo principal es que el bebé empiece a ser amamantado, que tenga un contacto boca con pezón de la madre, y de esta manera se crea un estímulo neuronal, para la producción de oxitocina y la producción de leche posterior. Más bien la contracción y la expulsión de esa misma leche. ¿Ok? Y recordemos que la prolactina es la hormona encargada de producir esa leche. Y la oxitocina principalmente es la encargada de expulsarla, ¿okay? A partir de la contracción de las células mioepiteliales. No sé si tengan alguna duda. Nada más como recordatorio, porque Ana Karen ya se los mencionó. Recordar que si bien esta es la principal, son de las principales funciones de tanto del hipotálamo, o el eje hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis, que es la secreción de estas hormonas, pero recordemos que también tiene muchas otras acciones a nivel sistémico, como lo son, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, que se encarga del ciclo circadiano, el arqueado de la producción de dopamina, el periventricular, que se encarga de producir las hormonas adenohipofisarias, el dorso medial, por ejemplo, que se encarga de la saciedad, el hipotálamo anterior, que regula la temperatura, el líbido, la sed, y el posterior, que en la que nos mencionaba, que era una parte unido al núcleo mamilar, que es parte del sistema límbico. Y pues por esta razón, que muchas veces las emociones u otros sentidos, como lo es el olfato, la audición, estimulan la producción de ciertas hormonas debido a su unión neuronal con este núcleo y su retroalimentación positiva o negativa con el sistema límbico, de recuerdos y de sentidos. No sé si tengan alguna duda. Sería todo de fisiología. Muy bien. Todo bien. Gracias. ¿Ya terminaron las 3 exposiciones? No, todavía falta un pedacito de otro tema, doctor. ¿Qué tema falta, Jason? Es que nos tocó repartido en el temario, tumores, o sea, generalidades nada más de tumores. Sí, eso está para verse mañana. O sea, de anatomía, embriología y fisiología ya fue todo. Sí, de hecho, sí. Bueno, me parece que hay varias cosas que se omitieron en las 3 presentaciones y una de ellas muy importante es ¿cuál es el origen de las células de la adenohipófisis desde el punto de vista embrionario? Hay una célula primitiva de la cual se derivan todas las células. Raúl, tú fuiste el que pusiste eso, ¿verdad? Sí, doctor, pero no tengo el dato, o sea, nada más tenía que procedía de las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke, pero nada más había encontrado yo eso. No sé. Ok, bueno, clase, me gustaría que estudiaran un poco más de eso. La hipófisis es pequeñita, o sea, pesa no más de 1 gramo, pero creo que de la fisiología y de la función de un organismo como es el humano, es una de las maravillas más sorprendentes y verdaderamente aún incomprendidas muchas de las cosas que se tienen que saber de la hipófisis.
Lo primero que llama la atención es que tenga una irrigación tan grande, ya dijeron por ahí, ¿verdad? 8 mililitros por gramo de tejido. Es el órgano que más sangre reciben todos. Pero otra maravilla importantísima es cómo de una sola célula aparecen varios tipos celulares que tienen a la postre funciones tan especializadas. Y cómo es que existe una red de factores de diferenciación celular y de otras hormonas que van haciendo que se vayan diferenciando desde una célula primitiva hasta todos los tipos celulares que tenemos en la adenohipófisis. En la adenohipófisis, efectivamente, están todas las células que ya mencionó Raúl, ¿verdad? Pero faltaron dos tipos de células, Raúl. ¿Cuáles serían estas dos que te faltaron? Si las estudiaste, por favor. Es que no sé la verdad, doctor. Ok, no te preocupes, Raúl. Hugo te va a ayudar. Hugo Valles, por favor. ¿Qué dos tipos celulares les faltó mencionar a Raúl? ¿Cuáles son, Hugo? No sé, doctor. Bien. Clase, cualquiera de ustedes podría decirme cuáles son los dos tipos de células que le faltaron mencionar a Raúl. ¿Se refiere a la histología o a otra cosa? Lo de acidófilas y basófilas. A la histología, claro. O función, como tú quieras llamarle. Las acidófilas y las basófilas, ¿no? No, esa es la clasificación muy viejita, por cierto, que decían que acidófilas y basófilas. Pero hay dos, bueno, se lo voy a decir porque no se trata de que estemos a las adivinanzas. Son el lactosomatotropo, que es una célula que es capaz de producir prolactina y hormona de crecimiento, y las células NULL, N-U-L-L. Estos dos tipos celulares que no son muy importantes, tienen su importancia clínica porque del lactosomatotropo puede haber tumores que secretan prolactina y hormona de crecimiento y que tienen receptores de dopamina. Y esto a la larga va a ser importante porque casos de acromegalia derivados del lactosomatotropo podrían ser tratados con agonistas dopaminérgicos. Y la otra célula es muy importante porque en la clase que viene, que vamos a ver tumores de hipófisis clínicamente no funcionantes, podría ser el origen de estos tumores porque no secretan ninguna. Y se los van a encontrar con nombre de células NULL o células nulas. Entonces, este tipo celular, aunque no secreta ningún péptido importante, sí tiene su importancia porque de ahí pueden derivar tumores de hipófisis clínicamente no funcionantes. Hay otro detalle de anatomía en la adenohipófisis que es la distribución de las células. Ana Karen, ¿dónde se encuentran las células que producen prolactina? ¿Dónde se encuentran las células que producen TSH y lo demás? Porque esto, aunque no siempre es cierto, nos da idea de que si un adenoma se localiza en tal parte de la hipófisis, pues puede ser que sea productor de algo, etc. ¿Te lo recuerdas? No, doctor, honestamente no recuerdo la distribución específica de las células. Bueno, clase, entonces les queda para ustedes también no solamente recordar cuáles son los tipos celulares de la adenohipófisis, sino además cuál es su localización preferente en la hipófisis, porque esto es un detalle anatómico importante. No sé a quién de los tres le debió haber tocado algunos detalles anatómicos de la unidad hipotálamo-hipófisis, pero conviene que recordemos varias cosas anatómicas importantes. Ya dijeron que la hipófisis se localiza en la silla turca. La silla turca se localiza prácticamente dentro del seno esfenoidal. Y este detalle es muy importante porque el que esté dentro de un seno, es decir, dentro de una cavidad, permite que el abordaje quirúrgico sea a través del seno esfenoidal, es decir, con un trocar se introduce a través de la nariz o bien por arriba del labio superior
entra el cirujano a la cavidad del seno esfenoidal y se topa con la silla turca. Entonces, mencionar que la silla turca se encuentra dentro del seno esfenoidal es importante por este detalle técnico que ha permitido el abordaje quirúrgico descrito por Harvey Cushing, que fue el que describió la enfermedad de Cushing y que curiosamente no era endocrinólogo, él era neurocirujano. Pero además Harvey Cushing era un genio, además, porque su técnica de abordaje transesfenoidal pues persiste prácticamente hasta la fecha. Harvey Cushing fue de los primeros que operó la verdadera enfermedad de Cushing. Y por eso pues recibió el honor de que se le pusiera su nombre a esta enfermedad. Otro detalle técnico y que conviene clase que recuerden este detalle anatómico cuando veamos las manifestaciones clínicas de los efectos de masa de los tumores de hipófisis, es el quiasma óptico. Ana Karen, ¿cuál es la relación anatómica del quiasma óptico respecto de la hipófisis? Bueno, se encuentra superior a la hipófisis, o sea, está el infundíbulo o tallo de la hipófisis y luego en esa parte está el quiasma óptico. ¿Me permites? Te voy a replantear la pregunta. ¿Qué es el quiasma óptico? Pues es como el unión de los axones neuronales del neuroóptico, o sea, donde se hace esa, pues sí, ¿no? O sea, ese conjunto de los axones. Ok. Clase, ¿alguien tiene una idea un poquito más completa de lo que nos ha dicho Ana Karen? Pues es la decusación del nervio óptico. Ok, ¿y qué es eso, Raúl? Que me parece que es muy importante lo que acabas de decir, porque de eso va a depender la interpretación de los hallazgos clínicos en los tumores de hipófisis que comprimen o destruyen el quiasma óptico. ¿Cómo es esto de la decusación de las fibras del nervio óptico a nivel del quiasma óptico? Sí, bueno, es que las podemos dividir en temporales y nasales. Y las nasales son las que se van a decusar. Las temporales van a seguir por el mismo trayecto. Y pues sí, lo importante es que puede comprimirlo y nos puede generar, no recuerdo el nombre específico de la enfermedad, pero digamos como que ceguera en cuadrantes. ¿Cuadrantopsias? Sí. Bueno, Raúl, te voy a recordar que es muy importante que los médicos hablemos con precisión y propiedad. No es una enfermedad, ¿verdad? Es un signo clínico o una manifestación clínica. O sea, lo que produce la lesión del quiasma óptico no es una enfermedad. Es un signo, perdón. ¿verdad? O sea, sí es importante que hablemos con corrección. Y efectivamente, bueno, pues por ahí lo que tú dices es cierto. Ahora que veamos las manifestaciones de efectos de masa, vamos a ver que vamos a tener como manifestación clínica la mianopsia bitemporal como la manifestación clínica más importante. Y clase, les encargo que vean bien la anatomía del quiasma óptico, la decusación de las fibras nasales y temporales, cuáles son ipsilaterales y cuáles son contralaterales. Y eso en automático les va a hacer entender por qué se produce esta hemianopsia bitemporal en lesión del quiasma óptico. Otro detalle técnico, Ana Karen, es el seno cavernoso. ¿Cuál es la localización anatómica o cuáles son las relaciones anatómicas de este seno cavernoso? ¿En dónde se encuentra localizado? ¿No estaba localizado al lado de la silla turca? Efectivamente. Sí. Así es, Luis. Está localizado a ambos lados de la silla turca y la importancia de este seno cavernoso es que cuando veamos la clasificación anatomoradiológica de los tumores de hipófisis, vamos a ver que algunos tumores pueden invadir el seno cavernoso porque está pegaditito, son unos milímetros los que lo separan. Y esto nos da la idea de que algunos tumores van a ser irresecables cuando invaden el seno cavernoso, porque el neurocirujano pues no puede entrar a quitar un tumor que está en una estructura tan irrigada como es el seno cavernoso. Otro detalle que conviene recordar es el concepto de un sistema portal. De hecho, en el cuerpo humano nada más tenemos dos sistemas portales. El sistema portal hipotálamo-hipófisis, que es, como bien lo describieron, una arteria hipofisiaria superior
que se divide en capilares y normalmente los capilares dan origen a una vena que regresa a la circulación general. Y un sistema portal es un sistema que comienza con capilares y termina en capilares. Este detalle anatómico es muy importante porque entonces, ¿se recuerdan cuando hablamos nosotros de la vida media tan cortita que tienen las hormonas proteicas porque existen proteasas vasculares? El que existe este sistema portal hipotálamo hipófisis es muy importante porque las hormonas que se producen en los núcleos del hipotálamo llegan a una distancia muy corta a las células blanco, que son el lactotropo, el somatotropo, el corticotropo, el gonadotropo, el tirotropo, y no les da tiempo a las proteasas a inactivarlo. Otra importante consecuencia de que existe este sistema portal hipotálamo hipófisis es que con una secreción muy pequeñita en un volumen vascular tan chiquito como es este sistema portal, las concentraciones que se encuentran son grandísimas, porque estamos hablando de mililitros de sangre o de volumen donde se van a diluir. Si pasaran a la circulación general, pues se van a diluir en 4 litros de sangre. Entonces, imagínense la concentración diluida en 4 litros de sangre y además las proteasas, pues prácticamente no tendrían ningún efecto sobre sus células blanco. Pero este sistema portal, que es una maravilla, la verdad, bueno, yo me emociono cuando hablo de estas cosas, nos ha permitido que secreciones muy chiquititas de nanomoles de hormona liberadora de las hormonas hipofisiarias tengan un efecto tan brutalmente poderoso. Finalmente, en lo que dijiste, no me acuerdo si fue Jason, sí, creo que te fuiste Jason. ¿Puedes poner, Raúl, como la antepenúltima de las diapositivas, por favor? Ok, otra más. Ahí, creo. No, perdón, hacia adelante, otra. Ándale, ahí, esta. Este esquema, porque es eso, un esquema, nos permite comprender que en realidad la única glándula hipofisiaria es la adenohipófisis. ¿Por qué me atrevo a decir esta cosa, Aranzar Cervantes? ¿Por qué me atrevo a decir que la neurohipófisis no es una glándula? Porque únicamente está encargada de almacenar. ¿Perdón? Porque únicamente está encargada de almacenar. Puede ser una buena idea. ¿Podrías complementar un poquito, José Ángel Becerra, lo que nos dijo Aranza? Porque la adenohipófisis secreta la mayor cantidad de hormonas y la neurohipófisis solo 2. No, eso no es cierto. Bueno, eso sí es cierto, pero esa no es la razón. Más o menos lo que decía Aranza tiene razón. Si ustedes se fijan en este esquema, los núcleos paraventriculares o preóptico producen y almacenan en los cuerpitos neuronales la mayor parte de las hormonas que se van a liberar en la neurohipófisis. Va a haber unos axones largos cuyas terminaciones se localizan ahora sí en la neurohipófisis, y esto permite que ahí se liberen las hormonas, pero que se sintetizan y se almacenan en los núcleos. Entonces, realmente la neurohipófisis no secreta nada, no fabrica ninguna hormona. Es como una terminal en donde se van a liberar. Pero por tradición histórica, pues le vamos a decir que es la parte posterior de la glándula hipófisis. Pero si somos muy estrictos, no es una glándula. Es una terminación nerviosa, grandotota, ¿no? Algo parecido a lo que sucede en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene dos porciones, corteza y médula. La médula a lo mejor ni es tan glándula, ¿no? Pero ahí se almacenan y se liberan una cantidad bestial de catecolaminas. Entonces, hay un detallito técnico importante, Jason, que son las neurofisinas. ¿Nos puedes ampliar un poquito de esto de las neurofisinas?
Así. En relación. Sí. En relación a las hormonas, y ahora sí puedes poner las dos que se secretan ahí en la neurohipófisis. ¿Qué son las neurooficinas? Sí. Y si las neurooficinas son específicas para ADH o para oxitocina. Las neurooficinas son como, se puede decir que son moléculas, o proteínas más bien transportadoras, y estas van en un sentido, reverso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, leí que era un estudio en el que hacían un experimento con ratas y les quitaban la neurohipófisis y veían que, como usted bien lo dice, doctor, o sea, pues no es como que una glándula en sí, porque si la quitamos, de todos modos se siguen produciendo esa misma oxitocina y la ADH. ¿Por qué? Porque las neurooficinas logran, como quien dice, arrastrar de nuevo hacia atrás, hacia el torrente sanguíneo, o a partir de los axones nerviosos hacia atrás, esas hormonas ADH y oxitocina. Y de esta manera, ahora el encargado tanto de producir y almacenar, pues sería el hipotálamo en sí. Y estas serían nuevamente por el torrente sanguíneo. La verdad, no sé si hay neurooficinas específicas para ADH y oxitocina, solamente leí que, o sea, esa era su función, o sea, un arrastre en reversa. Ok, clase, ¿alguno de ustedes sabe si existen neurooficinas específicas para vasopresina y para oxitocina? Yo había visto que son de tipo 1 y tipo 2. Sí, La la tipo 1 1 es la de la oxitocina. y la 2 para vasopresina. Ajá. Ok, muy bien. Jason, aquí pones en la acción principal, que bueno, de la ADH o vasopresina, como que te faltó otra función muy importante que tiene que ver con con el tubo gastrointestinal. ¿Cuál es esta otra función? ¿Y cuáles son los receptores encargados de esta otra función? Función gastrointestinal. ¿De cuál hormona, doctor? De vasopresina o de hormona antidiurética, que son dos nombres para... Ok. No, doctor, no recuerdo, función a nivel de tubo digestivo. Déjame hago quedar mal a otra persona para que no quedes mal nada más tú. No te creas. Vamos a ver si alguien más se lo sabe. Andrea, pero ahora sí voy a decir cuál. Nájera. ¿No es la contracción de músculo liso? ¿A qué nivel? Pues, del lecho vascular, ¿no? ¿De cuál lecho vascular? Pues a nivel gastrointestinal. Ok, exactamente en dónde, en el hígado, en el colon, Ahí en específicamente. el esófago. Bueno, vamos a dejar de que Julio Sánchez, ¿nos puedes ayudar, por favor? No, realmente no sabría contestar esto. ¿En el estómago? Bueno, les voy a dar una pista y me gustaría que lo estudiaran por lo individual. Cuando hay sangrado de tubo digestivo, se utilizaba la inyección de vasopresina, se llamaba pitresina, para disminuir el flujo de las varices esofágicas en la gente que tenía hipertensión portal. Ya les di una pista muy importante, ya nada más les queda que lo estudien, ¿verdad? Y que vean qué tipo de receptores son, porque la hormona antidiurética tiene varios tipos de receptores. Jason, ¿te recuerdas cuáles son? Es 1 y 2, ¿no, doctor? Un poquito más, pero bueno. Entonces es otra cosa más que tienen que estudiar. Muy bien, nos vemos déjame ver por acá, mañana con lo de generalidades de tumores de hipófisis y les puse, voy a hacer una pregunta, clase. ¿Sí leen lo de la recalendarización que les mandé o no?
porque según yo les modifiqué un poquito del programa académico que tenían como para hacer más concreto y más específico la exposición. Y a veces me da la idea que como que o no me di a entender o como que no lo entendieron. Pues al menos por parte de mi equipo sí lo leímos para la exposición. Okay. Y todo lo tenemos. Bueno, entonces ahí está muy claro. Van a Doctor, mañana. perdón que lo interrumpa. Bueno, el equipo que sigue, que expone tumores no funcionantes, la duda es qué tan profundo es el tratamiento. Es que, bueno, en las indicaciones viene que ahondemos en manifestaciones y eso, pero no sabemos si muy general tratamiento o No, específico. bueno, pueden hablar de cuáles son las modalidades de tratamiento de las que se disponen, de cuál se recurre cuando falla una, cuál es el de primera elección, etcétera. Les voy a adelantar, los tumores de hipófisis clínicamente no funcionantes es el coco de los endocrinólogos porque no tenemos buenos resultados con fármacos y esto depende de que no tiene receptores para hormonas que se puedan manipular y los resultados de cirugía no son tan buenos como quisiéramos, entonces tenemos mucha persistencia tumoral y no nos va tan bien. En cambio, en los tumores que producen prolactina, nos gustaría que fueran todos como estos, porque con medicamentos podemos disminuir de tamaño al 100% y hacerlos desaparecer dependiendo del tamaño inicial, entre el 40 y el 70%, lo cual es una maravilla. Y otros también se pueden manipular con agentes hormonales, pero el tumor de hipófisis clínicamente no funcionante, bueno, sí que nos cuesta mucho trabajo porque no sabemos qué hacerle hasta la fecha. Entonces, ¿qué tanto deben de ahondar? Yo creo que este primer tema deben de poner cualquier adenoma de hipófisis, sea funcionante o no funcionante, cuando crece produce estas manifestaciones clínicas y esta es su clasificación neuroradiológica. Y luego ya hablan de los tumores clínicamente no funcionantes, cuál es el origen, cuáles son los abordajes terapéuticos, la vigilancia y ya. Y terminamos. Excelente, doctor. Okay, muchas gracias. Muy bien. Como es jueves, si podemos alargarnos un poquito más, porque lo único que queda pendiente es que nos vayamos a cenar cada quien a nuestras casitas. Me gustaría comentar 2 o 3 detalles acerca de la evaluación. Yo creo que todos